Y vamos a hablar de un tema que he titulado ¿A quién adoramos? Es importante para toda persona que conoce al Señor entender, conocer a qué Dios es que estamos adorando, tener la certeza de qué es Él, quién es Él, cómo opera Él, cómo se manifiesta en medio de nosotros, sus hijos, en medio de nosotros, su pueblo. Nosotros no tenemos una fe solamente emotiva. Mucha gente que se adhiere a diferentes religiones muchas veces lo hace por experiencias, pero no entiende qué es lo que adora, qué es lo que hace, por qué lo hace, porque se está dejando guiar por sus emociones. Pero nosotros debemos tener también una fe racional, una fe que entiende al Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que le obedecemos, al que le invertimos tiempo, dinero. Y debemos entender quién es ese Dios para también en medio de las situaciones, de las necesidades, de los problemas, poder llamarlo y poder decir: Señor, yo necesito que tú vengas en este momento de mi vida y te manifiestes. Y eso es lo que dice esa canción, ¿sí? Manifiéstate conforme a una situación en particular. Dice la palabra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22, dice: Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Es una declaración, ¿sí? Hemos aprendido que no hay nadie como tú, que aparte de ti no hay un Dios. A lo largo de las escrituras, ¿sí? De la escritura de la Biblia, de los libros de la Biblia, aparecen varios nombres asignados a Dios. No es que existan varios dioses, sino que fueron manifestaciones o momentos en los que Dios operó en una situación en el pueblo de Israel, y ellos colocaron unos nombres para poder decir: aquí Dios se manifestó de esta manera. El Antiguo Testamento fue escrito en el original hebreo, un hebreo que no es el que existe hoy, es un hebreo bíblico, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces hay unas palabras como estas que cantamos en esta canción, ¿sí? Yahweh, Rafa, Elohim, ¿sí? Son palabras que no son de nuestro idioma. Y yo no sé si usted se ha preguntado: ¿yo qué rayos estoy cantando? ¿Qué significa eso? Sí, porque todos nos ponemos aquí, nos ponen la letra acá y cantamos. Pero realmente debemos adorar con entendimiento. ¿Qué sucedió? Cuando se hicieron las traducciones al idioma español, al castellano, hay palabras que simplemente se tradujeron como la palabra Dios o Jehová, de una forma práctica para no entrar en ese nivel de detalle. El idioma griego, la escritura griega es demasiado rica en cambios gramaticales muy pequeñitos. Entonces, sucedía que al hacer la traducción no quedaba exactamente el nombre del original hebreo, sino que quedaba la palabra Dios, que agrupaba en general las manifestaciones de Dios. ¿Qué pasó con eso? Pues que de pronto al leerlo no tenemos o no entendemos el mismo valor y la profundidad con el que fue transmitido en ese momento, o el poder con el que eso se estaba manifestando en medio del pueblo. Hoy vamos a estudiar algunos de los nombres de Dios, algunos de esos que cantamos ahora. No todos, porque son muchos, pero vamos a entrar en algunos para poder entender y reconocer la majestuosidad y el poder de Dios en nuestra vida, para poder entender a qué Dios es que nosotros estamos adorando, para que usted pueda entender cómo es que usted canta esa canción y por qué siente la presencia de Dios con una canción que usted no entiende tan fácilmente, porque son unos nombres bien raros. Entonces vamos a hablar de las manifestaciones de Dios o nombres de Dios que nos hablan sobre quién es Él y cómo opera sobre nuestra vida. Hace unos días estaba orando y hay una canción muy similar a esta canción
que habla de algunos nombres de Dios. Y se ha convertido como en un lema en mi vida en este tiempo, poder proclamar a ese Dios en esas manifestaciones. Y de esa canción saqué los nombres, no de la que acabamos de cantar, pero vamos a tocar algunos. Después, si usted queda picado, le damos más continuidad a los nombres de Dios. Esa canción se llama Él es Emmanuel y también nos habla de Adonai, Elión, Elohim, Jireh, ¿sí? Vamos a entrar a conocer cada uno. La primera agrupación que encuentro de los nombres de Dios es que Dios es mi gran Señor, Dios altísimo, mi creador. La palabra Adonai significa mi gran Señor. Y es algo que nosotros debemos entender. Dios es el dueño de nuestra vida. Él es mi gran Señor, dice la palabra en Deuteronomio 10:17. Vamos a leerla en español, en nuestro idioma, pero resulta que en la traducción del hebreo la palabra Adonai aparece allí. Es decir, ahí lo que quiere decir es mi gran Señor. Versículo 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, mi gran Señor. Ahora, Salmos 97, versículo 9. Vamos a ver dónde aparece la palabra Dios altísimo o el Elión. Dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Ya con eso usted dice, yo no me equivoqué de Dios. Estoy con el que es. Estoy con el Dios de dioses, Señor de señores, majestuoso, mi Señor, Dios altísimo, sobre todos los dioses. Ahora viene la palabra Elohim y en esta sí me parece súper importante porque la palabra Elohim está en el Génesis 1:1 y nos demuestra la manifestación de un Dios creador. Entonces en Génesis 1:1 dice, en el principio creó, si estuviera escrito en el hebreo diría Elohim los cielos y la tierra. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me está hablando de ese Dios que creó todo lo que existe y todo lo que hay. Y tú tienes que entender cuando cantas, a quién le cantas, la honra que le debes a ese Dios, el temor que debes tener, ese temor reverente de Dios, ese amor profundo porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él me creó y creó todo cuanto hay y cuanto existe. El segundo nombre que vemos es Jehová Jireh, mi proveedor. Es el nombre más conocido porque es la manifestación de Dios que más nos gusta. Y es que Dios provee nuestras necesidades físicas, ¿sí? Entonces usted va a encontrar ese nombre en los avisos, ¿sí? Muchos negocios se llaman Jireh, muchos, ¿sí? Todos, o sea, uno le puede preguntar a una persona qué significa Jireh y no sé, pero como que nos pusimos de acuerdo en saber que Jireh es mi proveedor. Pero resulta que hay que entender de dónde viene ese Jehová Jireh. Génesis capítulo 22, versículo 13 al 14. Vamos a leer. La historia comienza cuando Abraham sale con su hijo porque Dios le ha pedido que los sacrifique. Y ellos se van con unos siervos a un lugar determinado y hasta cierto punto Abraham le dice a sus siervos, bueno, hasta aquí llegan. El muchacho coge la leña, se va con Abraham. Y el muchacho le pregunta, bueno, tenemos todo listo, pero ¿dónde está el corderito que vamos a matar? Lo que él no sabía era que era él, ese cordero. Entonces en medio de ese momento de profundo dolor de Abraham, porque la Biblia dice que él estaba dispuesto ya en su corazón a hacerlo, aparece ese Jehová Jireh. Y ahí nos vamos entonces al versículo 13, dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh
Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Y es muy interesante porque yo no sé qué pueda estar pasando al interior de su vida. Hay veces que estamos en situaciones adversas donde necesitamos a Jehová Jireh, donde necesitamos una provisión milagrosa y no necesariamente una provisión financiera, porque nuestras necesidades son de muchos tipos. Podemos estar necesitando sanidad, libertad, podemos estar necesitando que Dios nos provea en algo en particular. Y viene Dios y dice: mira, tú estás en necesidad. Dice: si lo llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Debes entender en lo profundo de tu ser que Dios proveerá en los momentos donde tú digas: yo ya siento que no hay de dónde. Y Abraham se sentía así. Ya fue, ya hay que matar al muchacho. Él es el sacrificio. En el último momento, porque yo no sé a Dios por qué le gusta llegar al último momento. Le gusta el protagonismo del último momento. Llega ya cuando uno dice: pero no llegas porque no llegaste antes, ¿sí? Cuando llega allí, aparece Jehová Jireh. Y yo le quiero decir que no sé cuál es su necesidad hoy, pero existe un Dios para usted. Existe un Jehová que va a proveer. No se canse de esperar, porque puede llegar en el último momento y proveer esa necesidad y cambiar las circunstancias. A veces se nos olvida quién es el Dios al que adoramos. Dios tiene cuidado de nosotros y es ese Jehová Jireh, mi proveedor. Otra palabra que encuentro en la Biblia es Jehová Shalom, que significa es mi paz. Jehová es mi paz. Jueces capítulo 6, versículo 23 al 24 dice: no te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Esta manifestación del Señor, esa paz, yo creo que es de las cosas que más todos los seres humanos le pedimos, que Él se manifieste como esa paz. ¿Por qué? Porque el mundo es un lugar donde tenemos momentos de muchas adversidades, situaciones difíciles, momentos que uno dice: Dios mío, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Y aquí le dice: no tengas miedo, no morirás. Está Dios diciendo: no importa la circunstancia que puedas estar viviendo hoy, Dios va a venir como ese Dios de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No porque Dios venga y solucione todos los problemas, porque hay cosas que no se solucionan tan rápido ni tan fácil como nosotros quisiéramos. Pero en medio de una enfermedad donde tú no puedes hacer nada por tu familiar o por tu vida, viene Dios y pone una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, una actitud en tu corazón, en tu alma, en tus actitudes, en lo que hablas, en lo que dices, una actitud que demuestra que estás confiado en el Señor. Y yo le vengo a decir hoy a todas las personas que están en angustia, en tristeza, en dolor, en preocupación, todos pasamos por allí. Todos, unos pueden hoy, otros mañana, otros anteayer, pero todos tenemos situaciones donde necesitamos que Dios se manifieste como ese Jehová Shalom. Que ponga paz en medio de tu tormenta, que ponga paz en medio de cuando tú dices: yo no sé ya más qué hacer, me siento atribulado, me siento triste, me siento cansado. Señor, ven como tu paz, como mi paz, Señor, ven a mi vida. Y necesitas entender que en Él es que vas a encontrar la paz. Porque a veces esperamos que las situaciones se arreglen y a veces no se arreglan, se ponen peor. Entonces necesitamos decir: Señor, así se pongan peor, yo necesito ser como ese pajarito que está tranquilo a pesar de que todo alrededor esté desmoronándose. Yo necesito que tú seas mi paz.
mi confianza, mi tranquilidad, que te lleves el temor, que te lleves la angustia, la desesperación. Entonces ahí es donde cantamos ese Jehová Shalom. El cuarto nombre es un nombre raro. Se llama Jehová Sidkenu, pero me encanta su significado. Su significado es mi justicia será. Y para el pueblo de Israel era un nombre especialmente mencionado y llamado porque ellos mantenían en guerras por los territorios. Entonces realmente la pelea de ellos era literal. O sea, ellos se tenían que poner su traje de soldado, sus armas, y ellos iban a matar al enemigo. Entonces ellos necesitaban que Dios llegara con esa justicia en medio de las situaciones adversas. ¿Qué sucede? Dios es el único que puede ser justo porque Él conoce todo y porque Él es santo y es el único perfecto. Por lo tanto, es el único que puede poner justicia en las cosas. Siempre les doy este ejemplo. ¿Qué pasa cuando juega el Cali y el América y todos los hinchas del América hicieron ayuno y oración? Pero por el otro lado, los del Cali también hicieron ayuno y oración. Vigilaron toda la noche sin parar, danzaron, oraron por ese partido porque era una final importante. ¿A quién tiene que escuchar Dios si los dos oraron? Allá está el del América diciendo, pues el del América. ¿A quién será que tiene que escuchar Dios? Solo Dios sabe el futuro de las cosas y qué es lo mejor que debe suceder. Por lo tanto, Él es justicia. Y en esa justicia, Él también es la venganza. Eso suena horrible porque uno nunca piensa en Dios, un Dios vengativo. Pero la Biblia dice que Él es el Dios de las venganzas. Por lo tanto, tú no eres el que tiene que poner ni justicia ni venganza, porque eso le corresponde solo al Señor. Por lo tanto, tú tienes que clamar al Dios de las venganzas, al Dios de la justicia, y decirle: Señor, tú eres mi justicia. Tú sacas la cara por mí. Tú eres el que pones el pecho a la brisa cuando las cosas están difíciles y hay injusticias. Yo me he encontrado con personas que dicen: es que en el trabajo me la tienen montada. Yo hago, yo llego, y es una cosa, es como si tuviera un enemigo ahí al lado mío, un sirirí. ¿Usted sabe qué es un sirirí? Un fastidio al lado. Cosa que uno dice: ay, ya no más. Hay veces como cristianos nos pasan esas cosas. Sentimos que no hay justicia, pero yo quiero que usted en esta mañana le diga: Señor, yo necesito que tú te manifiestes como mi justicia. Yo no tengo que hacer nada, tú me vas a sacar adelante, tú vas a ponerme adelante, tú vas a acomodar las cosas, tú vas a clarificar lo que sea que esté en contra de mí. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos habla de esa justicia magnífica que fue Jesús. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la cereza del pastel fue Jesús. Jesús vino, pagó por nuestros pecados, se puso en nuestra posición, fue la justicia de Dios por el pecado, su muerte, su sangre, y por eso nosotros hoy somos justificados. Entonces dígale: Dios, yo necesito que tú te manifiestes en medio de las injusticias que puedan estar pasando a mi alrededor, que tú seas ese Dios que me justifica, ese Dios que está en control, y que no sea yo ni mis emociones queriendo hacer cosas. Otro nombre que esta mañana se manifestó cuando venía en el carro es el Roi, y significa: Él es el Dios que me ve. Él es el Dios que me ve. Venía yo esta mañana manejando. A mí personalmente, aunque todos los días Dios los crea y qué bendición, pero a mí personalmente no me gusta la lluvia. Yo soy 100% team sol. Me encanta ver cómo brillan los carros con el sol. Me encanta ver cómo un cielo despejado. Eso como que me motiva.
Entonces esa mañana salí, yo, ay Señor, está lloviendo, el cielo está como muy nubladito, bueno Señor. Y venía solita, en el carro puse el bolso y le dije, ay Dios, vamos que vamos. Y entonces en ese momento como de reflexión profunda venía cantando, precisamente como cosas de la vida, me sonó la canción que tocamos ahora, ¿sí? Y comencé a cantar. Y de un momento a otro me dijo, mírame, yo te estoy mirando. Y yo como así, volteé a mirar y él estaba ahí sentado en la silla del pasajero, al lado. Y me dijo, ¿tú crees que yo no te estoy mirando? Yo te estoy mirando. Yo estoy mirando tu situación actual. Yo te tengo en la mira. Aquí estoy, Mafe. Yo no me he ido. Yo no te voy a dejar. Aquí estoy. Y en un acto de fe, como si ahí fuera Samuel o uno de mis hijos, puse la mano como si fuera a tocar a la pierna de Jesús. Y le dije, no te vayas. Quédate ahí porque te necesito tanto. Y ahora que me regrese a la casa, te vuelves a sentar ahí, Señor. Me dijo, yo no me he ido, yo siempre te estoy viendo, Mafe. Y a veces como hijos de Dios, pensamos que Dios como que se fue, como que Dios no nos ve, como que se le olvidó las peticiones, como que hacemos y hacemos y hacemos y como que no pasa nada alrededor, o si pasa, pasa para mal. Entonces ahí viene Dios y dice, yo estoy aquí como el Roy, yo te estoy viendo, Mafe. Yo tengo cuidado de tu situación, yo tengo cuidado de ti, Mafe, tú no estás sola. Y entonces fue muy lindo porque yo necesitaba hoy que Dios se manifestara en mi vida como el Roy. Que yo sintiera que Dios me estaba viendo así inquisidormente, así mirándome fijamente, mirándome y diciéndome, aquí estoy, Mafe, para ti. Génesis 16, capítulo 16, versículo 13, nos muestra exactamente dónde aparece la palabra el Roy. Dice, después de que Dios le habló a Agar, le puso por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo, he visto al Dios que me ha visto. Yo no sé si usted recuerda quién es Agar y por qué ese versículo sale. Le voy a contar. Agar es la sierva con la que Abraham tuvo a Ismael, ¿sí? Entonces se presenta toda esta situación de que ya Sara se embaraza, los niños comienzan a tener problemas y entonces Abraham y Sara toman la decisión de que Agar tiene que salir con Ismael. Y Agar dice, vení, pero no me parece, él también es hijo de él, yo realmente no hice nada, yo hice caso, sí, yo hice caso, a mí me dijeron que me llegara al esposo de Sara y quedé en embarazo y yo qué tengo que ver, y bueno, a fin de cuentas fue una decisión de Abraham y Sara. Entonces ella hace un reclamo ante Dios, tú estás viendo lo que está pasando, Señor, tú estás viendo lo que está sucediendo. Y ahí viene ese versículo donde Dios le dice, donde ella misma le pone ese nombre y dice, tú eres el Dios que todo lo ve. Y a través de esa oración, Dios derrama bendición sobre Ismael y ellos salen bendecidos, lógicamente, no como el hijo de la promesa, pero sí en una justicia de Dios. Y en ese momento ella dice, tú eres el Dios que todo lo ve. He visto al Dios que me ha visto. Dios ve cada situación y cada circunstancia y tiene la justicia para determinar qué hacer. Y tú debes entender que Dios no se ha ido, que Dios está ahí. Solo que de pronto no lo ves, no te percatas, pero Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu desesperación, tu angustia, Él conoce tu corazón, Él te está mirando, no solo por fuera, te está mirando por dentro y conoce tus más profundos pensamientos y ahí está Él para ti. Él no se ha ido. Junto a ese Dios que no se ha ido está el último nombre que quiero tocar en este tema, porque nos faltan un poco, el Shaddai, ¿sí? Rafa, otros nombres que más adelante, si Dios nos lo permite, los estudiaremos. Pero allí
llega el nombre Emanuel. Y uno dice, pero es que Emanuel ya es como de los nombres del Nuevo Testamento, ya es como la promesa cumplida en Jesús. Pero me sorprendía porque cuando fui a buscar en el hebreo original dónde aparecía la palabra Emanuel, aparece en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y es su primera aparición en forma de profecía. El que va a venir se va a llamar así. Isaías 7:14 dice, Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Más adelante en el libro de Mateo vuelve y menciona exactamente el mismo versículo, pero en una escena muy diferente. Está José y María y están recibiendo José específicamente la revelación del llamado, el nombre, y le dice se va a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Y era muy importante porque era el cumplimiento de esa promesa, de ese Mesías profetizado hace tanto tiempo para el pueblo de Israel. Pero ese Mesías ya vino, hizo su obra, sin embargo sigue con nosotros. Dice la palabra que cuando Él asciende al cielo, dice no se preocupen, yo voy al cielo a preparar morada, pero con ustedes queda el Espíritu Santo. Él vendrá como el Consolador. Y por eso Dios siempre está con nosotros. A fin de cuentas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Y contamos con que no solamente nos ve, sino que está con nosotros, está presente. Y en medio de la iglesia, en medio de cada momento de tu vida, de circunstancias, ahí está Dios. Está a tu lado. Él no se va. Está cuando recibes el diagnóstico médico, está cuando estás en la reunión de padres de tus hijos y estás angustiado por lo que te van a decir, está cuando te están despidiendo, pero cuando te están ascendiendo, está en medio de la predicación, pero también está en medio de tu devocional, está en medio de la clase, está en todo lugar, porque Dios siempre está con nosotros, porque Él es omnipresente, Él nunca se va. Quiero que venga el grupo de alabanza, porque ahora ya entendiendo un poquito esos nombres, ahora la canción habla de Rafa. Rafa es el Dios me sana, ¿sí? Es la manifestación de ese Dios que sana. El Shaddai es el Dios todopoderoso. De pronto algunas palabras que dice exactamente la canción que cantamos ahora. Sin embargo, debemos entender y confiar en el Dios que adoramos y al que servimos. Entender que en Él lo tenemos todo. En Él tenemos cubiertas todas nuestras necesidades. Él es todo. Por lo tanto, no nos equivocamos de Dios. No estamos perdiendo el tiempo. Tenemos claridad de que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, de que Él es el proveedor, de que Él es nuestra justicia, de que Él es nuestra paz. Él es todo. Y a ese Dios es el que nosotros adoramos. Él es fuente inagotable en medio de cada circunstancia que podamos estar viviendo. Él es respuesta a todo lo que nos pueda suceder. No existe otra respuesta. Si la hay, será una respuesta temporal, o una respuesta evasiva, o una respuesta que al final no va a suplir nuestras necesidades, y al final volveremos nuevamente nuestros rostros a Dios diciendo: tú eres el único que llena mis necesidades. Tú eres el único que en medio de los procesos se manifiesta y me muestra su poder y demuestra todo lo grande que Él es para nosotros. Así que vamos a terminar este tiempo adorando con entendimiento. Póngase sobre sus pies.